creo que la imagen que hay sobre el presidente Milei es la misma polarización que está viviendo toda América Latina. Es una figura controvertida y también inspiradora, ¿no? Es un poco las dos cosas. Controvertido mayormente por grupos políticos pegados a la izquierda y aceptado por grupos políticos pegados desde el centro hacia la derecha. Desde ese punto de vista, Javier Milei, a pesar de tener poco tiempo en el ámbito político latinoamericano, ha logrado tener adeptos y también adversarios. El discurso es muy polémico en algunos puntos, pero en otros creo que ha logrado poner arriba de la mesa una agenda que muchos países de América Latina tienen que abordar. Es sin lugar a duda una nueva figura de esa derecha que se quiere perfilar en América Latina y a nivel mundial. Los sectores políticos latinoamericanos que pueden apoyar a Milei sin duda son esos que buscan aligerar la carga del Estado, es decir, promover más al sector privado, promover la eficiencia del sector privado y que más bien el sector público vaya en función de lo que el sector privado necesita. Las visiones socioeconómicas para resolver la receta de lo que funciona o no funciona en un Estado, y por eso claramente Milei marca una polarización evidente en lo que él considera que funciona y lo que no ha funcionado en Argentina por 70 años. Gestionar es echar los 31.000 ñoquis que hemos echado en estos primeros 9 meses. Se ha votado en contra del Estado de Israel, que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal. Los verdaderos líderes están siguiendo con mucho interés esos discursos del presidente Milei. Él, dentro de su manera desparpajada y con todas las cosas, de todas maneras siempre tiene mensajes que son profundos, y eso es lo que verdaderamente le interesa a los líderes. Vemos que la reacción ante los discursos de Javier Milei siempre ha generado polémica y han sido controversiales. Y creo que es lo que busca el mismo Javier. Si vemos su primer discurso en Davos, pues le saltó el cuello a los países socialistas. Y luego su discurso en la ONU también fue completamente controversial, sobre todo porque tuvo el coraje de jugársela por Israel en un momento concreto. Entonces, yo creo que allí se ve la base del estilo Milei, que es bien político, y el político tiene posición, se enfrenta a los presidentes de América Latina, entonces eso obviamente genera en el ámbito latinoamericano controversia. No hay forma de que su discurso pase desapercibido. Por eso genera controversia en América Latina, ¿no? Es este ejemplo de alguien que logra recetas muy antisistema, que entra justamente a romper todos esos paradigmas y lo hace con bastante indiferencia hacia la corrección política. Y vemos un líder en Argentina que le tiene sin cuidado la corrección política, que es honesto en demasía. Él no tiene interés en ser este político popular. De hecho, todas sus políticas son impopulares y él tiene mucho interés en que tengan un efecto, un impacto y un resultado, sin importar tanto qué tan popular es su política o cómo la gente lo va a percibir. Por ejemplo, el gran recorte del Estado. En ese proceso Javier Milei ha despedido a muchísima gente. También hay mucha observación acerca de quiénes terminan beneficiándose o siendo los perjudicados de las recetas de Javier Milei. Pero al final es un camino que él lo está transitando y creo que es un ejemplo para quienes les ha faltado la valentía de enarbolar esos principios que han sido vistos como o demasiado de derecha o demasiado pro empresa, pero que al final la empresa y el sector privado son quienes más generan empleo, y reconocer eso es muy saludable. Quizás no en extremo, pero sí modulando o moderando ese discurso, creo que puede ser inspirador para otras figuras que buscan una receta similar. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Derogación de la ley de alquileres, derogación de la ley de promoción industrial, derogación de la ley del compre nacional que solo beneficia a determinados actores del poder. Hay dos puntos de vista respecto a Javier Milei cuando se refieren al impacto que puede tener en relación a las medidas económicas. El primero, que tiene que ser con aquellos sectores de izquierda que ven que pierden espacios, cuando ven que hay resultados económicos que benefician a aquellas personas que estaban en la pobreza y por lo tanto le quita
influencia en los sectores de izquierda. Y el segundo, en aquellas personas que buscando inversiones se dan cuenta que indiscutiblemente hay una mejora en la posición económica de Argentina. Algunas definiciones económicas que ha tomado en Argentina han sido favorables para Uruguay. Por supuesto que hoy, por ejemplo, la brecha cambiaria está favoreciendo a Uruguay. Ya tenemos menos turismo uruguayo viajando a Argentina. Su visión sobre la apertura al mundo, su visión sobre el Mercosur es claramente muy coincidente con la que tiene este gobierno uruguayo, pero también todos los gobiernos uruguayos, de un Mercosur distinto, más moderno, más flexible. Y en ese sentido creo que ha habido una enorme cantidad de coincidencias con Milei. En otras existen las diferencias, pero en lo que tiene que ver con lo que plantea a nivel económico, lo que plantea a nivel comercial, cómo ve el mundo, bueno, en eso hay coincidencias claramente con Uruguay. Hay países que al seguir políticas económicas radicalmente diferentes a las que está poniendo en práctica el presidente Milei, están muy preocupados porque estas políticas radicalmente diferentes a las que propone el presidente Milei normalmente causan muchos problemas en la sociedad. Y si el presidente Milei, con el transcurso del tiempo, demuestra al mundo que tiene éxito, entonces obviamente estos países lo ven con mucho recelo a que el gobierno del presidente Milei tenga el éxito económico que se espera que tenga, ¿no? Y eso les preocupa porque les afecta su postura política. Cuando él asume el poder en Argentina, una de sus principales propuestas fue: hay que coger el gobierno argentino y quitar ministerios, quitar burocracia, que es algo que también hace eco en América Latina. Desde que él asumió la presidencia y decidió cortar la mitad de los ministerios, Argentina ha vuelto a tener un surplus económico en los últimos 3 meses que no se tenía desde el 2008. Entonces, como que ese relativo éxito puede llevar a que otros líderes de derecha en América Latina digan: lo que se necesita es disminuir el tamaño del Estado, privatizar. Entonces, los resultados han sido hasta ahora limitados, pero sin lugar a dudas ese discurso de llegar y cortar servicios públicos o subsidios o buscar disminuir el Estado ha tenido una resonancia importante en América Latina. Existe una gran expectativa de qué tanto estas recetas van a funcionar, porque pues el papel aguanta todo, el discurso también, y hemos visto que el proceso para Javier Milei no ha sido fácil, pero lo que sí ha manifestado es una voluntad política de continuar por esa senda que es la que lo llevó al poder. Los ciudadanos ven la llegada del presidente Milei a la presidencia de Argentina con interrogante, mucha incertidumbre, porque no saben si va a tener éxito o va a fracasar. Yo sí creo que los ciudadanos de otros países, Ecuador, Perú, Colombia y países mucho más vecinos como Uruguay y Paraguay, sí ven en Milei un político que es distinto, que está logrando los resultados. Es una figura que llega a incomodar, a poner nuevas reglas, a poner nuevos estilos. Entonces esas personas claramente pueden incomodarse, pueden preocuparse. Quienes tenían negociados de X, Y, Z receta pueden preocuparse sin duda, pero creo que quienes están buscando la salud sostenible de los países a largo plazo no se preocupan tanto, sino que más bien están observantes de que estas recetas den resultado o no. La llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina generó expectativas en América Latina por una sencilla razón. La difusión de su mensaje se dio en gran intensidad a través de las redes sociales. Los jóvenes se enteran de lo que acontece, de lo que se dice, de lo que se polemiza o de los estilos a través de las redes sociales. No olvidemos que el Perú es el país que más seguidores tiene de Milei en TikTok y en las redes sociales en América Latina luego de Argentina. Y Lima es la ciudad que se ubica en 4º o 5º lugar como espacio geográfico, detrás de ciudades importantes como Buenos Aires, Córdoba, Salta, Mendoza, ¿no? Entonces hay un gran componente de observancia de lo que acontece con Milei y eso hace que la gente esté a la expectativa de lo que él plantea y genera obviamente una situación de espera,
¿no?, respecto a ello, ¿no?, de entusiasmo. Yo creo que los jóvenes latinoamericanos que no han tenido las experiencias pasadas ven con esperanza esta actuación del presidente Milei en la Argentina. Lo están observando. Y creo que Milei ha sido muy hábil en llegarle a ese segmento juvenil, pero no solo, porque también logró a través de su discurso capitalizar todos los que estaban totalmente desconformes de un pésimo gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Y yo creo que en esos jóvenes también estamos viendo la polarización, el descontento social. No hay nadie que esté contento hoy en el mundo con el estado de cosas. Nadie está contento con la inflación que estamos viviendo, nadie está contento con la inseguridad, nadie está contento con la polarización política, nadie puede estar contento con la corrupción. Pero claro, cuando se somete a los jóvenes a todo este populismo y a toda esta crítica de todo el pasado sin aceptar nada bueno, sin reconocer, pues nuestros jóvenes también, obviamente muchos de ellos optaron por darle ese voto de confianza al supuesto cambio que era cambiar todo para destruir todo. Entonces por eso yo creo que a nuestra juventud hay que entenderla dentro de eso, y muchos de los jóvenes hoy tienen lo mismo que los adultos, la expectativa, cuál va a ser el resultado del experimento Milei. Pero también lo vota el joven que ve con simpatía a ese personaje que además canta, que es el león, que tiene una forma de expresarse tan particular y que atrapa. Entonces, ¿por qué? Porque al final hoy la política no está necesariamente marcada por la propuesta, por el discurso, sino por el estilo. Estaban totalmente fuera del sistema, no les interesaba la política y ahora les interesa el personaje. Les interesa la forma en que se expresa, les interesa lo que dice. ¿Esto es riesgoso? Claro que es riesgoso. Si no tenés partidos políticos fuertes, es riesgoso porque puede llegar al poder un personaje con problemas, diría, de cohesión política mínimos como para poder sostenerse en el poder. Entonces ese es el cuidado que hay que tener, pero claramente Milei en eso ha hecho una muy buena lectura, ¿no? Yo creo que la juventud en América Latina, en relación a Javier Milei, ve en él a un nuevo tipo de político que les habla con absoluta claridad, que les explica de manera adecuada los problemas en los cuales se están desenvolviendo, y ha hecho que la principal recomendación que se da para los espacios complejos, para los horizontes complejos, que es la simpleza, hablar con simplicidad, porque es asumido por los jóvenes, llegue a ellos. En estos momentos la juventud es muy distinta a la juventud de inicios de este siglo. Es una juventud que tiene una carga de problemas mucho mayor, que está enfrentando el futuro del trabajo, que no tiene mayores oportunidades, a pesar de estar muy bien formada. Entonces, cuando viene una persona que les dice tus problemas se van a solucionar haciendo innovaciones, generando otras nuevas tecnologías, dejando de lado a la casta, como llama a los políticos, y sobre todo sancionándolos, o sea, no solamente se quede en el discurso, pues genera una expectativa muy positiva en los jóvenes. La juventud de ahora se fija mucho en dos cosas: en si ellos tienen o no tienen oportunidades para realizar sus sueños, para hacer realidad sus sueños en su país. Y la segunda cosa en que se fijan mucho es: si estoy en una situación de pobreza, mi país me va a permitir salir de esa situación de pobreza. Esas dos cosas se fijan mucho los jóvenes. Lo que está haciendo el presidente Milei hasta el día de hoy, en esos aspectos, todavía no está dando muestras de crear igualdad de oportunidades en la Argentina y de disminuir radicalmente la pobreza que está bordeando el 50% de la población argentina hoy día. Quizás se deba a que todavía esté en un proceso de estabilización de la economía argentina, puede ser,
y que cuando termine ese proceso de estabilización de la economía argentina, pase a un proceso de reformas estructurales muy profundas que sí provean de igualdad de oportunidades, sobre todo a los jóvenes, y reduzca rápidamente la pobreza. Habrá que esperar el tiempo que va a ser el gran juez en el caso del señor presidente Milei. Sin duda, yo creo que Milei puede ser visto como un impulsor de una nueva tendencia política en la región, porque Latinoamérica ha sido una región que ha vacilado entre izquierdas, dictaduras, pseudo-izquierdas, izquierdas disfrazadas de justicia social y una serie de distintos tonos en los colores en los que se utiliza la comunicación política. Y eso es lo que vemos que Javier Milei se ha desprendido. Estas tonalidades izquierdosas justificando muchas cosas que muchas veces no tienen justificación y que son más sujetos de manipulación social. Javier Milei va más bien como a esa otra esquina que en Latinoamérica en los últimos 25 años, y si me animo a decir los últimos 35 años o 40 años, no se ha visto. En una persona que no tiene reparo y comete muchos errores, incluso por a veces decir las cosas sin reparo, sin duda marca una nueva tendencia. Yo creo que el presidente Milei ha revivido posiciones ultras de liberalismo económico y político y social. Estas posiciones habían existido en diferentes países de Latinoamérica hace 50, 60, 70 años atrás. La postura actual del presidente Milei ha como que revivido esas posturas de hace muchos años, y no solo revivido, sino que le ha dado la fuerza posible como para llegar al poder en un país. Pero que esa posición, ese efecto que ha tenido de revivir esas posturas de extremo liberalismo pasado, quede o fracase, va a depender si tiene éxito o no tiene éxito, sobre todo en la parte de su política económica en Argentina, ¿no? Indiscutiblemente tiene presencia en la región en términos políticos, y yo sí creo que el estilo Milei sí podría considerarse como un nuevo referente, porque toman como eje fundamental la comunicación. Yo creo que la comunicación política ha vuelto a ser un elemento clave, y en el ámbito de redes sociales, pero independientemente de la plataforma, hicieron de la comunicación el eje, ¿no? Más allá del activismo, la frase concreta, la metáfora adecuada, la polémica, ¿no? Si lo tomamos desde ese punto de vista, yo sí creo que va a generar una suerte de onda expansiva en ese sentido. Modificación del marco regulación de la medicina prepaga y las obras sociales, reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional, derogación de la ley de tierras para promover las inversiones, autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas. Ojalá otros gobiernos puedan ver con buenos ojos las políticas de Milei. En Chile hay sectores que están impulsando propuestas parecidas a las de Javier Milei. Creo que si algo, el paquete de medidas bien grande que ha hecho el presidente Milei y su gobierno, y el éxito relativo que ha tenido hasta ahora, muestra que eventualmente sí se puede pensar en grande, en políticas jugadas más de largo plazo, aunque quizás en ámbitos bien distintos de los que él ha apuntado. La otra cuestión que yo diría que es extrapolable a Chile, aunque no con una medida específica, son las reformas micro, la reforma del Estado, que es un tema tan pendiente en Chile, la reforma del empleo público, con todas las diferencias estructurales que tenemos como país, y por lo tanto no extrapolable lo que él ha hecho allá, acá. Sí hay una cierta actitud, cierto deseo de cambio, de hacer cosas con ambición, que yo creo que es legítimo y valioso pensar acá
aplicado a la realidad nacional. Yo creo que hay muchas políticas de las que se han adoptado en Argentina que muchos otros países quisieran adoptar. En el caso del Ecuador en particular, siempre estamos conversando acerca de la sostenibilidad que tiene el presupuesto del Estado sobre la realidad de la economía nacional. Un país que continuamente vive desfasado, que no puede honrar sus obligaciones, que no brinda seguridad jurídica, cuyo discurso hoy es pro empresa, mañana es anti empresa, no da soluciones a futuro. Y yo creo que sin duda ese tipo de sinceramiento donde se habla con claridad acerca del valor que tiene la prosperidad de los sectores privados en el impacto positivo de un país, siempre va a ser positivo. Pues yo creo que uno no puede de ninguna manera encontrar que hay fórmulas que sean perfectamente aplicables a todos los demás países. Yo sí creo que el presidente Milei está mostrando, primero, responsabilidad en el manejo de la macroeconomía. En segundo lugar, está manejando con mucha responsabilidad la seguridad. Y la seguridad es fundamental. Si no hay seguridad, no hay nada. En tercer lugar, creo que está logrando algo que es muy positivo, atraer inversión. Y todo eso es positivo. Y yo agregaría a mi propia cosecha un cuarto punto, es llamar las cosas por su nombre. Llamar las cosas por su nombre es muy importante para saber uno si tiene confianza o no en un presidente. Yo creo que Milei es visto dentro de los grupos empresariales de América Latina como la gran oportunidad de que alguien empiece a decir esas cosas que nadie puede decir por el discurso de corrección política. Se le valora la osadía del plan económico que dijo que iba a hacer y que efectivamente lo hizo. Se valora también como un sinceramiento en el discurso, de decir que nada de esto que se iba a hacer era sin costo, que esto era difícil, se hizo famoso por esta frase, no hay plata. Y a partir de esa frase, bueno, hizo una serie de recortes que es lo que le permiten equilibrar las cuentas fiscales y esos ajustes son dolorosos, son difíciles. Ha incorporado medidas de shock, no han sido medidas paulatinas, no han sido progresivas, sino que fueron de mucha fuerza y eso siempre trae efectos, siempre trae causas y él parece afrontarlas, parece estar consciente de que ese costo político va a estar ahí. Pero por ahora convengamos que el gobierno del presidente Milei ha sido mucho más lo que ha cumplido que lo que ha incumplido. Lo están viendo con un interés legítimo y con un interés muy respetuoso. El hecho de que en menos de un año Argentina ya esté presentando un superávit, que está presentando realmente correctivos desde el punto de vista macroeconómico, es tremendamente valioso. Esto puede hacer que los mercados vuelvan a tener confianza en la Argentina. Es difícil contradecir o decir que lo de Milei no está funcionando. Creo que sí está funcionando, sobre todo en el sector empresarial y financiero, que están viendo un alivio, sobre todo porque ya se está hablando de disminución de impuestos y de que algo que los tenía a ellos tan apretados, hoy ya se siente un poco más relajado. Tanto los empresarios financieros como el resto del empresariado ve bien las políticas económicas implementadas por el presidente Milei y ve bien también su estilo autoritario para poner en práctica esas políticas. Los empresarios le otorgaron el beneficio de la duda a Javier Milei y hoy podemos asegurar de que es una persona que está ganándose la confianza. La inversión que hacia fines de septiembre, en octubre, empezó a crecer, considero que se está consolidando, cosa que no se dio en los primeros meses, porque obviamente se estaban dando las medidas. Y es un fenómeno similar al del Perú con Alberto Fujimori. Luego del shock inicial, hay un momento de parálisis, de ver cómo marcha esto y luego vuelve la inversión. Entonces yo creo que los círculos empresariales, en la medida que los dejan trabajar, que es el principal mensaje de la libertad, la escuela, de dejar que la economía a través del mercado encuentre su propio espacio, está siendo saludada positivamente por los empresarios.
Sin ninguna duda, Javier Milei es un desafío para el orden político porque ha traído un nuevo estilo, polémico, claro, directo, dirigido a los jóvenes, dirigido al problema, y a tal punto que él se jacta en algunos casos de ser anarcoliberal, es decir, no tener ningún tipo de cortapisa. Eso es un desafío para el estilo político imperante en América Latina, porque ingresa en el terreno de la polémica de manera directa, de la sinceridad, no dora la píldora, y muchas veces los políticos tradicionales en América Latina lo que están buscando es ser ambiguos, quedar bien con todos, y ese lenguaje de lo gris, de no estar con ninguno de los espacios del espectro, obviamente hace que la gente los rechace. La forma directa, sincera, rotunda con que se expresa Javier Milei sacude de todas maneras el estilo político en América Latina. Entonces quizás esa figura como el outsider que viene a solucionar, que tiene esas ideas, que va a acabar como con esa política tradicional, con ese status quo, tiene digamos, genera en algunas personas la confianza de que esta persona, como no está marcada por esto, debe ser la persona que llegue. Creo que se percibe a Milei como alguien radical, alguien contrario a lo tradicional. Una de las cosas que se ha evidenciado en este primer año es que claramente nadie tiene la vara mágica para poder entrar a un gobierno y solucionar los problemas estructurales. Milei primero llegó con gran apoyo y con un mandato importante, sin embargo su partido nada más logró el 15% de las curules en Senado y Cámara, entonces no tiene las mayorías. Y eso también lo obliga a tener que llegar a acuerdos, a tener que llegar al punto medio. Entonces yo creo que en ese sentido lo que ha demostrado una figura como Milei es que se debe construir, digamos, las soluciones integrales o estructurales de los países a partir de consensos, de llegar a acuerdos, de poder entre las partes decir tenemos el mismo interés, quizás tenemos diferentes rutas para llegar a esa solución, pero entonces enfoquémonos en los puntos comunes. ¿Dónde están esos acuerdos? ¿Dónde está esa línea media que pueda llevar a la construcción de mejores políticas, que puedan solucionar esos problemas estructurales? Entonces yo creo que la gran lección de este primer año de Milei es que claramente nadie puede en un año solucionar todo, nadie tiene las fórmulas, y que es necesaria esa deliberación y construcción de puntos comunes. Soy el rey de destrozar